Mejor. Arrancamos con el proyecto, ¿ya? Ya, dale. Ya, bueno, buenas tardes con todos los presentes. En este día, bueno, vamos a hacer la presentación de nuestro proyecto, en el cual se llama Expansión, en el que está conformada por Darly, Cristina Gómez, Sergio Vargas, Mile Romero y Esteban. A continuación les voy a mostrar la presentación y me avisan por favor si es que se escucha. ¿Sabías que Sí se oye, Cris. cada año mueren unos 7 millones de personas en el mundo a causa de la contaminación atmosférica, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud? Además que las poblaciones de animales se desplomaron en un 58% entre 1970 y 2012, y todo apunta a que esta pérdida podrá alcanzar el 67% en el 2020. Y que gran parte de la huella de carbono es producida por ciertos medios de transporte como autobuses y autos particulares. Contestando esta problemática, hemos decidido crear la campaña Transmedia Expansión, con el lema "Cuando yo crezco, el mundo también", que está dirigida a nuestros estudiantes universitarios de 18 a 27 años, invitándolos a transformar su percepción del amor propio y dirigirlo al resto del mundo. Para cumplir con este propósito, se ha desarrollado un conjunto de elementos gráficos bajo el arquetipo del cuidador, además de valores como empatía, responsabilidad, compañerismo y protección. Expansión está regida bajo el concepto de ondas de luz, enlazándola a la expansión del universo, obteniendo así patrones y colores que representen este concepto. Dentro de la paleta cromática tenemos colores planos, con una paleta alegre, vibrante y juvenil, de acuerdo a público objetivo. Los colores marcan una división de acuerdo a la lejanía del usuario de conseguir el objetivo final. Tipografía. Manteniendo el mismo concepto, se busca una tipografía redondeada, sans serif, con variaciones que refuercen el concepto. La escogida fue Kayak Sans. Para generar un contraste por peso se escogió Bobby One Regular para preguntas cortas. Creación de personajes. Se planteó el uso de 3 personajes humanos con distintas personalidades y de diferentes facultades para mostrar una unidad dentro de la universidad, los mismos que se usaron dentro del juego, redes y cómic. Para empezar con todos los productos transmedia tenemos un cómic narrado donde se presenta el inicio de la historia. Para la realización del mismo se elaboró una esqueleta donde se definió los planos y ángulos en los que se dibujarían. Utilizando el programa Adobe Premiere se editó el cómic, además se dio a conocer los personajes principales. Este se publicará en redes como Instagram y Facebook. Se seleccionaron estas por su capacidad de mantener al receptor en una comunicación constante con el emisor. Debido a la cultura de la inmediatez, el usuario requiere respuestas rápidas del emisor. Este tendrá la capacidad de elegir entre las dos de acuerdo a sus necesidades y preferencias. Continuamos con los posts en redes, los cuales continúan con la narrativa presentada previamente. Estos dan la oportunidad al receptor de ser parte de la historia, permitiéndoles tomar ciertas decisiones dentro de la narrativa. En caso de tomar el camino erróneo, se les dará una retroalimentación y la posibilidad de repetir la pregunta. La última pregunta en redes es acerca de cuál medio de transporte elegirán. En caso de elegir la bicicleta, se los dirige al juego. El juego de acción aventura tiene como meta recolectar todos los corazones del nivel y atravesar los obstáculos trabajando en equipo. Tiene como reglas no utilizar ningún tipo de hack, ser respetuoso con los demás jugadores y jugar en pareja. El placer del juego es la camaradería, ya que debe ser jugado en pareja, permite a los jugadores interactuar entre sí. Sus personajes se elaboraron con el estilo pixel art. Está construido en Stencil, que es una herramienta que nos permitió crear el programa de juego para computador. Para mejorar la experiencia para el usuario se elaboró un mando que brinda la capacidad de aumentar el número de personas que jugarán en un mismo espacio. El mismo que se realizó y se modeló en Blender
para su posible impresión en 3D. Como desenlace de la narrativa, presentamos un video final conectando las acciones que tomaron con los beneficios que éstas significan para otro ser vivo, en este caso la tortuga marina. Finalmente, brindando una experiencia de realidad virtual, observando la tortuga que se modeló en 3D, la cual puede ser proyectada con la aplicación Artivive, obteniendo así una línea gráfica consistente, además de un producto transmedia que logra adentrar al usuario en la narrativa y utilizar múltiples plataformas con el propósito de concientizar y generar un cambio en la mente del usuario. Para empezar un gran proyecto hace falta valentía. Para terminar un gran proyecto hace falta perseverancia. Muchas gracias. Muchas gracias, queridas y querido. Solo recordarles algo que me hizo falta mencionar, es que los elementos que estamos presentando todavía son prototipos, ¿no? Si es que pensamos en cada uno de los elementos que se han diseñado hasta ahora, claro, obedecen una complejidad súper grande, ¿cierto? El tema del videojuego, de la realidad aumentada, del cómic, los videos. Entonces ahora estamos viendo las propuestas que presentan los chicos de cómo funcionaría este sistema y algunos elementos claves que han modelado, que han diseñado, que en función de una evaluación que vamos a hacer posteriormente entre los docentes, también junto a la comisión y junto a los chicos, seleccionaremos uno o probablemente los dos para tratar de que se muevan, ¿no es cierto?, de este espacio en el que se han concebido las ideas, que es un espacio desde la docencia hacia otra área que puede ser investigación o servicio comunitario o probablemente prácticas en el que podamos conseguir un equipo tal vez más grande, interdisciplinario, que nos permita desarrollar cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces, gracias chicas. Como son dos proyectos, yo lo que sugiero en este caso es que veamos las dos presentaciones y que después abramos como una etapa de participación, ¿no? Entonces, por favor, Ecos, pueden presentarnos el proyecto. Ya voy. Ahorita. Me falta todo ahora sí. Buen provechito, Pato. Me avisan si es que se escucha bien, ¿ya? ¿No estás agotado de la virtualidad? Oye. ¿Estar sentado frente a la pantalla todo el día sin algo que realmente le dé emoción a tu vida? Pues es tiempo de hacer algo con ese ciclo de scrolling que no parece tener fin. Así que presta atención y únete a la nueva experiencia que te trae Ecos. Este es un proyecto de aventura en la que pondrás a prueba tus habilidades mentales y físicas dentro de un sistema que fusiona lo virtual con lo real, con series de desafíos que deberás superar tanto desde tu teléfono como en la misma ciudad. Y es que este proyecto te invita a que lo experimentes acompañado de tu bicicleta, scooter, tus patines o patineta, y que así crees tu propia comunidad para que juntos logren completar el juego y descubran todas las sorpresas que este posee. Entonces, con esta idea en mente, la pregunta siguiente es: ¿cómo rayos hacemos para que estas personas realmente den este pequeño giro a sus vidas? Bueno, aquí entra nuestro plan, que consiste de 3 fases. 1. Contacto, donde daremos nuestros primeros pasos con nuestros usuarios a través de redes sociales, dándoles a conocer que hay un nuevo proyecto en surgimiento y llamándolos a participar. 2. Enganche, donde nuestro juego con esta dinámica entre lo virtual y real creado en Stencil será factor decisivo para mantener a las personas en movimiento. 3. Ecos,
donde las acciones por los jugadores tendrán su factor resonante hacia la formación de una comunidad universitaria que se divierta mientras genera un cambio. Pero antes de ahondar en este sistema de 3 partes, primero abordemos lo que es nuestra historia y nuestra marca. Todo el proyecto se ve envuelto bajo la tela de la narrativa, mismo que adopta el arquetipo del explorador, y se construye dentro de un concepto cyberpunk futurista. Así, la historia nos muestra a Echo, un chico muy ensimismado viviendo en un Quito distópico, mismo que un día empieza a sufrir estragos por misteriosas criaturas que aparecen y se llevan personas u objetos preciados. En esta ocasión, Echo se verá envuelto en uno de estos altercados donde perderá lo que más le importa, su casco de realidad virtual, que representaba prácticamente toda su vida. Así que se embarcará en una aventura donde se encontrará con Ponquecito, un cerdito que puede comunicarse con los humanos a través de un dispositivo otorgado por su amigo científico, y juntos descubrirán el origen de estos monstruos y recuperarán aquello que perdieron. Con esto en consideración, el proyecto Echo se muestra al público a través de un logotipo que encaja dentro de lo futurista, lo sencillo y lo pulcro, permitiendo un equilibrio en contraste con el contenido más movido y encendido. Construido mediante la fuente Procrastinating Pixie, que posee estos elementos geométricos que dotan a la marca de la modernidad requerida, esto se lo acompaña de la fuente Kayak, con todas sus variables para brindar un contraste que se mantenga dentro de los límites de lo sencillo y sobre todo lo legible. No olvidándonos, claro, de una cromática llena de colores intensos y brillantes que sumerjan al espectador en esta idea de lo tecnológico y cibernético, y los dote de esta energía para adentrarse al nuevo mundo. Bajo esta misma idea es que las formas, elementos y distintas aplicaciones girarán en torno a lo geométrico y a lo artificial, como la retícula usada en el modelo de la aplicación, en la que los cuadrados predominan la identidad visual. Esto se complementará con la estética de pixel art aplicada al juego, decisión tomada principalmente por la herramienta usada de Stencil, pero sin dejar que esto convierta al sistema en algo retro, sino que transformándolo hacia algo moderno, llevando el pixel hacia la vida real. Ahora bien, rebobinemos un poco y volvamos a nuestro plan. Las redes sociales son algo que se ha vuelto inherente a la vida digital de los jóvenes, por lo que nuestro primer ataque va dirigido a estas, especialmente a Instagram, teniendo en cuenta que nuestro público objetivo se conforma de personas de entre 18 a 30 años. Se escoge Instagram por ser la red que más fuerza ha tomado últimamente y la que más contenido visual maneja. Nuestra promoción del proyecto consistirá de diversos artes, entre ellos postpublicitarios que anuncien la llegada de un nuevo juego, fotomontajes que den la idea de inmersión del usuario a la historia, creando esta conexión de usuario-producto. Póster que levanten la curiosidad acerca de lo que les espera en el juego. Dos reels introductorios que le den contexto al origen de los monstruos y a cómo el protagonista se ve envuelto en todo esto. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Las cosas pudieron haber sido distintas. Pudimos haberlo hecho mejor. Ahora, ellos están aquí. Pero aún podemos hacer algo, ¿verdad? Echo, mi pequeño. Espero que te guste tu regalo. Sé cuánto lo querías. Ahora podrás hacer lo que te apasiona. No te preocupes. Te veré dentro de poco y podremos jugar juntos. Solo prométeme que no estarás en eso todo el día. Hay mucho más en el mundo por descubrir. Cuídate mucho, Echo. Y finalmente, un instructivo sencillo que le muestre cómo puede formar parte de Echos.
Todo este sistema construido en Instagram funge como el llamado a la aventura, el interruptor que encenderá la curiosidad de la gente y el puente que los conducirá hacia nuestra siguiente fase. Habiendo conocido de qué se trata el proyecto en Instagram, los usuarios correrán a descargar la aplicación y registrarse a la aventura. Dentro del registro se pedirán datos básicos para personalizar la experiencia, entre los cuales un punto clave es conocer qué medio de transporte está a su disposición. Seguido de esto, el usuario se encontrará con 5 mundos a su disposición, los cuales son representativos de la narrativa. Cada mundo estará cargado de varios niveles para celular y otros retos para la vida real, al igual que un monstruo al que tendrás que enfrentar al final de estos. Serán el monstruo de basura Segni en la sección de la universidad, el de terremoto Iratus, sección del planetario, el de tormenta Kentor, sección del panecillo, el origen de estos Natur, sección del teleférico y finalmente el robot Oblitus como desenlace de la aventura. Para esta ocasión se trabajó parte del tercer mundo como demostración de la jugabilidad en el celular. En esta parte de la historia, Echo y Punk reciben órdenes del científico de subir a la cima del panecillo para descubrir el origen de todas estas criaturas. Aquí Echo tendrá que ir corriendo y saltando por dentro y fuera del panecillo hasta llegar a la cima, con el pequeño detalle que estará siendo perseguido por Kentor desde abajo, que cargado de la ferocidad de sus relámpagos estará decidido a atrapar a nuestro protagonista. Pero obviamente, la diversión no se queda en el celular, porque aquí es donde se complementa con los retos en persona, dentro de la tercera fase. En los niveles para la ciudad, se ofrecen rutas pensadas para cada sector distinto de Quito, sobre todo que se adecúen a la movilización en bicicleta, patineta, scooters o patines. Dentro de cada recorrido se encontrarán diversos códigos QR, escondidos en sitios claves, mismos que de encontrarlos y escanearlos podremos reclamar muchas sorpresas, entre las cuales estarán curiosidades de los personajes, comidas, stickers, accesorios, entre otros. Cada que finalizas un mundo ganarás un trofeo, y al completar todo el juego habrás reunido 5 que incluso podrás imprimir y tener en tus manos. Este te dará una vista completa de todo el camino que nuestro personaje recorrió. Todas estas misiones tienen el propósito de poner a prueba tus capacidades, por supuesto, pero también influirán en que formes tu propio grupo de exploración con tus amigos, ya que muchos de estos retos serán de trabajo en equipo. Y es que aquí entra el mismo nombre del proyecto, Ecos. Es una experiencia donde nuestras voces y nuestros actos tendrán un efecto rebotante, donde las personas, incluso sin darse cuenta, construirán una comunidad motivada a utilizar medios de transportes alternativos para divertirse, para compartir, para vivir algo distinto. Lo mejor de este proyecto es que recién son los cimientos de algo con aspiraciones más grandes. Con visión a expandirse en cuestión de dinámicas de juego, niveles y mundos, retos individuales y grupales, nuevas rutas trazadas para explorar la ciudad a la vez que su adaptación a distintos sectores, más artes y más contenido, todo con el fin de realmente generar un cambio en la ciudad, a través de la aventura, a través del juego, a través de las risas. Muchas gracias, queridos. Sí, agradecer de nuevo como a los dos grupos por el proyecto que los proyectos que nos han presentado, que han venido desarrollando. Y nada, vamos a abrir como este espacio de conversación. Creo que primero vamos a dar la palabra a nuestras invitadas, a la Isa y a la Olguita, para que nos den sus comentarios, para que nos cuenten si es que cumplen sus expectativas, cuáles son como los potenciales que ven en cada uno de los proyectos, también los errores, las cosas que deberíamos tomar en cuenta, corregir de ser necesario. Yo le doy la palabra a la Isabelita, que es la experta en comunicación. Yo tengo otras ideas.
Isabelita, No, primero, gracias, Javo, por la invitación, a los chicos por compartir su trabajo y a ustedes como docentes que han logrado involucrar esta problemática y poner también en práctica sus aprendizajes. Realmente son unas propuestas muy interesantes ambas. Felicitaciones, primero. A ver, creo que las dos propuestas cumplen con los objetivos que ustedes les han planteado, ¿no? Que logren integrar, que logren tratar la problemática. No obstante, creo que habría que revisarles todavía, sobre todo en la primera, tal vez la cuestión del relato, que en la segunda se logra ver la integración clara del relato que va incorporándose en los diversos medios, ¿no? Se logra ver, eso es evidente ahí el relato. En el primero hay momentos en los que se pierde este relato, o al menos a mí me costó identificar el hilo narrativo en los tres elementos que nos plantearon. Rescatar de la segunda la idea esta de habitar la ciudad a través de los diferentes propuestas de diseño que están haciendo. Esto de incorporar la ciudad me pareció muy interesante porque estarían haciendo una propuesta de cómo podemos habitar territorio, ¿no? Desde estas experiencias de interacción que tienen desde su teléfono, pero también con el espacio público, y creo que por ahí va, porque tenemos que aprender a repensarnos en el espacio público. Entonces creo que eso es un plus y hay que rescatarlo mucho de la segunda propuesta. Felicitar también en ambas, está pensada una estrategia de comunicación, para dar a conocer el proyecto, pero también para generar un enganche y luego una aceptación del mensaje con la experimentación de cada uno de los productos que tienen independientes con un estilo narrativo, ¿no? En especial en la segunda, en donde se incluso tienen los tres momentos planteados como tal, ¿sí? Eso como a breves rasgos de lo que se pudo mirar, ¿no? Felicitarles nuevamente y creo que ambas propuestas tendrían potencial de poder experimentarse. A mí me gustaría en realidad mirar esto en una campaña ejecutada. O sea, creo que se podrían integrar y trabajar elementos de las campañas también, si es que la idea es que luego esto se ejecute, porque lo bueno sería que no quede solamente en la propuesta, sino que se llegue a ejecutar. En sumo, en general. Lindo, qué lindo trabajo, definitivamente. Wow, y todavía para 2 meses y algo, madre mía, es tremendo trabajo. Mis felicitaciones también. Coincido totalmente con Isabelita en la primera parte, como que algo faltaba, no sé qué era, y Isabelita ya lo identificó, ¿no? Justamente como que esa continuidad. En cambio, en el segundo nos dan primero esto, imagínense, ya me quedé con esto, primero esto, luego esto, luego esto, entonces hay una continuidad, eso me gustó mucho. En la primera, no sé si lo dijeron o no sé si me lo perdí, por ejemplo, no identifiqué el grupo objetivo, y el segundo era tan clarito, dice, de tanto, yo he ido anotando, y que me parece muy interesante, de tanto a tanto, ¿no es cierto? Es el grupo al que está siendo trabajado. En el primer grupo me quedó sonando eso de jugar en pareja. Ojalá y en realidad se lograra, ¿no? Porque como que con esto de la pandemia y todo, como que nos hemos ensimismado entre nosotros mismos, y solo yo y un poco más mi celular y nadie más, pero me pareció muy interesante. Y en cambio en el segundo grupo, ya es un grupo, ya como que agrupa a más. Lo juego. Se me quedó eso como para pregunta. Y en cambio en el otro grupo dice, bueno, vamos en grupo. Pero en el segundo grupo se me quedó la duda, bueno, y vas viendo los QR en ciertas partes de la ciudad. ¿En qué partes de la ciudad? No sé qué tan factible. Me quedé también con esas ideas. Tomarán en cuenta que como dices, no tengo tanta experiencia como la ISA, ¿no es cierto? Y seguro ustedes tienen mucha más experiencia en toda esta cuestión de las QR y todo, pero de todos modos, o sea, ese era lo que yo vi. De ahí también, justamente los dos grupos van para redes, para juegos. Lo que dijo la ISA del segundo grupo me pareció genial. En nuestro caso, para el territorio es tan importante, y eso de irse incluyendo dentro del territorio me parece fabuloso. Eso me parece algo muy lindo. En el primer grupo, en
Lo que no le entendí en el segundo grupo, y ahí no sé si esa era la idea, ¿no es cierto?, de que al menos de lo que se vio, hay un accidente de tránsito. Hay un accidente de tránsito, si lo entendí bien, ¿verdad? Entonces, el accidente de tránsito nos lleva a utilizar bicicleta. Si se ven, me quedé con eso. Perdonen, pero tengo que lanzar estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, porque hay el accidente de tránsito, entonces me lleva a utilizar la bicicleta, el patín o la patineta, me quedé con eso, ¿no? Porque todo lo demás le di que va y llega el accidente de tránsito. Dice, y te dejo ecos. Hijo, y ahí sí, fregados. Pero me quedé con el ecos más. Entonces, no sé, porque todo lo demás le vi que tiene una concatenación y se me quedó eso, ¿no? Y bueno, me llama la atención, definitivamente, claro que me impactó, pero se me quedó esa pregunta, ¿no? Entonces, por el accidente pasa lo otro. Lo de realidad aumentada, wow, como es en el primer grupo, me parece también súper interesante, pero sí creo que falta explicitar un poquito más, tal como lo hizo el segundo grupo. No queda dudas, más bien quedan poquitas cosas, porque hicimos esto primero, luego segundo, luego tercero, y queremos hacer esto, y nos explica muy bien, ¿no? Me gustó eso de retos para la vida, qué bonito, qué lindo, me encantó eso, retos para la vida, me gustó muchísimo. La primera parte de expansión, yo me quedé como queriendo más de expansión. Ecos me quedó, va esto, pero expansión, algo más me faltaba. Creo que la Isa creo que tiene ahí la respuesta cuando dijo como que nos falta la narrativa, ¿no? Entonces, bien expansión, se me vino pero la idea, wow, ¿cómo nos vamos a expandir? ¿Hacia dónde? Wow, algo me faltó ahí. Pero por lo demás, definitivamente es un trabajo tenaz. No puedo opinar nada de lo técnico porque ahí tienen sus maestros y maestras, ahí sí, sino solamente esas impresiones, ¿no es cierto? Cuando uno escucha al un grupo y al otro grupo, entonces esas cositas que van quedando. Por lo demás, mis felicitaciones. Esto no es nada sencillo de hacer, cuánto les ha tomado, ¿sí? Así que mis felicitaciones a todos ustedes. Muchas gracias, Olguita, Isa. No, la verdad que son súper valiosos sus comentarios, aunque no vengan como desde esta parte técnica de diseño, ¿no es cierto? Más bien eso es como lo interesante, poder escuchar las lecturas desde otras perspectivas, ¿no? Ahora sí, a los profes. No se peleen. Yo puedo empezar fácilmente. Bueno, primero felicitarlos a todos, los chicos y chicas que han estado involucrados en el proyecto. Además de, yo soy profesor de la parte de vídeo, bueno, de la parte multimedia. Entonces, felicitarlos por esta parte. Yo creo que han puesto mucho de narrativa, un poco lo que decía Olguita de la parte del accidente, que forma parte de una narrativa un poco más compleja y qué es lo que lleva al personaje a inmiscuirse dentro de la historia. Porque es la mamá la que sufre el accidente y después él se queda solo y ahí empieza, ¿no? Este tipo de cosas, claro, el sistema transmedia tiene que ver mucho con todos los productos. Entonces todos los productos cuentan una historia y esta historia al final es lo que vende realmente la idea. Creo que eso lo lograron muy bien ambos grupos lo lograron muy bien. Debo decir que el primer grupo, el grupo de Chris y el grupo de Darly, tuvo como un poco menos de ayuda porque los integrantes a veces estaban un poco desunidos, hubo un integrante que nunca apareció y esto siempre genera como un poco de lastre en la producción del producto final, ¿no? Y eso no le resta para nada mérito, yo creo que más bien dentro de todo lo que produjeron fue un gran material, especialmente, y yo eso tengo que aplaudirlo, estoy seguro que también lo notaron, la parte de la estructura del árbol transmedia, cómo empezaba con un cómic en ciertas partes y después cómo se iba elaborando en un árbol mucho más complejo. Creo que eso es aplaudible no solo en el primer grupo, sino también en el segundo, ¿no? Tal vez no se nota tanto el árbol, pero con la cantidad de productos que presenta el segundo grupo, pues se hace mucho más evidente la participación del usuario y la participación también del contexto. No tengo más que felicitaciones para ellos. Como tú bien dices, Olguita, fueron
2 meses a full, 2 meses y medio realmente. Los chicos pasaron y las chicas pasaron de cabeza en el proyecto y pues soy testigo de esto, ¿no? De mi lado, aplaudir la parte multimedia, porque lo que vieron a veces es un poco invisible, la parte de la visualización mediante el video, porque uno se acostumbra, todos los seres humanos somos seres audiovisuales, y estamos acostumbrados a ver comerciales de televisión, telenovelas, y un montón de cosas que en realidad nos bombardean por todos los medios, y a veces el mensaje es lo que queda, y yo creo que es la parte más importante en la parte del vídeo, que queda un mensaje, queda una parte poderosa de sentimiento. Es lo que debería buscar transmitir el proyecto, que nos haga sentir algo, que queremos ser parte de. Yo creo que ambos proyectos lo logran muy bien y pues esto, ¿no? Hay algunas cosas técnicas que se escapan de esta reunión, que ya la conversaré yo con mis chicos y mis chicas, pero creo que es importante que también sepan que detrás hay un nivel de preproducción, producción y proyecto final que en realidad responde a las capacidades de los chicos y que yo me veo gratamente sorprendido. Aunque he seguido el sistema, he seguido todo el proyecto, toda la metodología, entiendo que llegar al final de cualquier proyecto es como un logro, ¿no? El mismo deseo que tiene el Jabo, lo tengo yo, que estos dos proyectos puedan seguir adelante y que puedan servir como una base conceptual y también como una base técnica para que se sigan desarrollando sobre ellos mismos, ¿no? Felicidades chicos, chicas, es un gran trabajo el que han realizado. Buenas tardes, me permiten unas palabras, no más que palabras, yo sí quisiera que los proyectos que acabamos de ver ahora, son estos dos, entiendo las dificultades que tuvo el primer grupo respecto a la producción o algunos de los elementos que vimos, y coincido creo que con los comentarios que han hecho nuestros compañeros respecto a que el primer proyecto, o bueno, el segundo tuvo como que mayor, a mi punto de vista, mayor comprensión, como tiene una línea mucho más organizada de todos los componentes. Pero la pregunta que quiero hacer va para el segundo grupo, porque entiendo que el primero sí tuvo ciertas dificultades de trabajo. Y la pregunta que quiero hacerles es, dentro de este proceso que tuvieron del proyecto, ustedes abordaron una parte narrativa y una parte de producción y ejecución, donde ya empezaron a desarrollar cada uno de los componentes que se habían planeado o planificado inicialmente. La primera pregunta es, ¿en qué aspecto se sintieron más cómodos o tal vez les gustó más o se sintieron más a gusto dentro del proceso de desarrollo? Y en segundo punto, ¿qué les hubiera gustado desarrollar más o profundizar más? O sea, ¿consideran que les faltó tiempo para desarrollar? Y si es que es así, ¿qué les hubiera gustado desarrollar dentro de su proyecto, adicional a lo que ya vimos hoy? A cualquiera del grupo. Ya, a ver. La primera de ¿qué fue lo más cómodo? Diría que fue la parte principalmente de la narrativa, o sea, la construcción más que todo de la base visual, gráfica, para construir como todos estos otros productos que iban a acompañar en sí a todo el sistema, como que la parte de la ilustración, el desarrollo de personajes, de qué iba a tratar la historia y como este primer contacto en lo que es las redes sociales. Creo que eso es lo más cómodo que se nos hizo. Y lo otro que nos hubiera gustado trabajar más que todo sería la interfaz en cuestión de la aplicación, como de esto que se hablaba de los mundos que se van a explorar, los distintos niveles, y en esto mismo de los niveles, creo que es el punto más fuerte de la exploración de la ciudad, como que estos retos van a dar este sentido de competencia y de aventura a los usuarios para que conozcan como distintas rutas de la ciudad y pues claro que puedan competir o incluso trabajar en equipo con sus amigos para
como tener estas distintas experiencias. Entonces creo que eso se pudo dar muchos más ejemplos de cómo serían estas misiones, estos retos, estos desafíos. Entonces, por eso mismo lo dejamos de que sí aspira a ser más grande y sí se puede expandir en muchos aspectos. Entonces, eso. Gracias, Pato. Así como se han organizado, se ve el desarrollo de estas 3 piezas, creo que son. Por un lado, no vimos realidad aumentada, creo que en el suyo, Pato. No me fijé, o no recuerdo haber visto. Como tal, no sería tanto más que el escaneo de los códigos QR, que con eso sacan las curiosidades y esto, pero no creo que cuente como realidad aumentada, aunque sí estaba entre nuestros planes. Ah, correcto, correcto. Y cuéntame sobre la producción de video, porque vi que tienen escenas como que en estudio, están en fondos negros, todos vestidos del mismo, vestidos igual para presentar las 3 etapas que tienen dentro de su proyecto. ¿Cómo lo hicieron? Tuvimos que reunirnos 2 semanas seguidas aquí en mi casa, porque aquí tengo como toda esta indumentaria de fondos y las luces. Entonces, para darle un acabado como profesional y mismo de esto de lo futurista, debíamos introducirnos en la narrativa y contarlo de esta manera que se sienta como una unidad. Entonces, eso, o sea, sí nos matamos un poco porque se demoran las grabaciones y sí estábamos cansados, pero así nos reunimos aquí en mi casa. Sí, yo en los 2 casos de presentaciones que vi, creo que una limitante fue el hecho de transmitir por video, por Zoom. Yo me imagino que esos videos corriendo en secuencia con todo el sonido, la descripción, la voz en off que tiene todo gran precisión, coincidencia, pero el momento de transmitirlo a través de esta plataforma o del Zoom en vivo, aunque no había el calce de imágenes con voces, y tal vez eso no se ve en realidad todo ese impacto que tienen en el proyecto o el potencial que tienen en el proyecto justamente debido a esta limitante tecnológica que tenemos. Entonces, de alguna forma tenemos que ver cómo superarla en el futuro para presentaciones de este tipo, de tal manera que el proyecto pueda llegar con ese impacto a nuestros espectadores, que somos en este caso nosotros que estamos acá. Eso quería comentar, chicos. Yo reconozco el esfuerzo que han hecho, especialmente el primer grupo que vimos, ya que entre 2 personas han desarrollado una propuesta que incluye, o sea, ese trabajo de diseño, de ilustración, animación, de toda la realidad, videos, ediciones que se han buscado el aire, digamos, trabajando en ese proyecto, y reconocer ese esfuerzo básicamente de los 2 equipos para presentar un proyecto terminado en este tiempo que hemos desarrollado. Bueno, solamente recordarles, bueno, más que recordarles, vamos a ver que estos proyectos van a cumplir unos objetivos, están orientados hacia ciertos propósitos que queremos perseguir. Es necesario que evaluemos también la pertinencia de esos proyectos, si es que logran continuarse, desarrollarse, podríamos determinar o tal vez hacer un nivel de medición para saber en qué medida se pueden cumplir o alcanzar los objetivos. Eso es, muchas gracias, Sabo, por el tiempo, y felicitaciones, chicos. A ti, querido. Igual, solo como dato extra, los videos van a quedar cargados, ¿no? Los que nos han presentado los chicos en una plataforma para que puedan verlos ahí sí ya sin los problemas de las conexiones de Zoom. Ya, ahora sí me toca. Nada, chicos, en cierta medida yo me siento como madre orgullosa al ver sus proyectos, porque estamos ahí día a día viendo sus avances, haciendo correcciones, escuchando sus quejas, que son al final del día las mismas quejas con las que llega Joaquín del Jardín Infantil, de me dijo, no me dijo, puse, no aparece, y etcétera, pero aún así sacaron el proyecto adelante, con sus pros y sus contras. Yo creo que esto, para hacer un producto mínimo viable, está súper avanzado.
y cumple con su expectativa de producto mínimo viable, que es dejarnos con ganas de más. Esto es una muestra para ver hacia dónde quieren llegar y esa muestra a nosotros nos hace querer llegar con ustedes en cierta medida. También quiero felicitarlos porque en este semestre se han enfrentado a conocer nuevas tecnologías que desde la parte herramental involucra una nueva curva de aprendizaje totalmente nueva, al menos conmigo, que ven 3D, que no tiene absolutamente nada que ver con todo el mundo 2D que han venido manejando hasta ahora. No es un proceso fácil y para 2 meses y medio lo han logrado a nivel maestro, así que de verdad, felicitaciones. Sí, por ahí quedan unas cositas que todavía se pueden ajustar, que no vale la pena mencionarlas ahora, sino ya las hablaremos en clase, pero a manera general, felicitaciones a los grupos, a los Transformers y a dónde están las rubias. ¡Qué bestia! Puras felicitaciones. Y ahora va a tocar a mí ser de Shark Tank, el juez malo, ¿o no? No, mentira. Mentira. Lo mismo, chicos, como muchos, muy feliz de los resultados que han conseguido. Creo que ya lo han dicho todo, ¿no? Como entre los profes y nuestros miembros de la comisión que nos acompañan, para que ustedes puedan identificar de una manera tal vez como holística, ¿cierto? Estas primeras visiones que tenemos del sistema. Yo creo que tengo una pregunta súper específica, que además es como el punto de partida y es nuestra meta, ¿no? Para los dos grupos va la misma pregunta. ¿Quién cree que el proyecto que están montando va a ser capaz de transformar la realidad en la que vivimos? ¿Y por qué? Si es que sí o si es que no. A ver, de nuestro proyecto, yo creo que el fuerte principal es como toda esta narrativa y el concepto innovador que maneja, más que todo por el público al que nos dirigimos, que es un tanto indiferente a estos problemas que hay en el mundo actual. Entonces, por ejemplo, en el caso de personas que ya están como en este ámbito ecomigable, de que les interesa como estas causas, cambiar los hábitos y todo, va a ser el clic inmediato de que, claro, esto está ayudando, vamos a apoyarlo, pero en el caso de las otras personas que realmente no se interesan por esto, que lo ignoran, como esto, es justamente ese enfoque para añadir a estas personas que tal vez no son tan, más bien, que tal vez son ajenas a todo este contexto y aparte, o sea, al ofrecerles como esta aventura, expandir lo que es la causa y el impacto que tiene en la ciudad de una manera divertida y que no sea como esto típico de que suele alejar a la gente de que, claro, como lo, los ecologistas y esto con sus causas que exageran, como que hay este estereotipo que ronda por ahí, pero creo que es un buen enfoque, o sea, el cambiar un poco el enfoque para, para llamar a más gente. Creo que ese es el objetivo, llamar a más gente y creo que se podría lograr porque tiene visión expandirse en muchos aspectos. Y eso. Gracias, Pato. Equipo expansión. Bueno, podría ser, la verdad es que le falta un poco más de investigación, pero
como en el punto inicial donde hablamos sobre en la realidad en donde estamos, como que estamos muy enfocados en nosotros mismos e intentar como que enfocarnos en nosotros y que estos beneficios lleguen a otros seres humanos, a otros seres vivos y seres humanos, es como cambiar un poco el chip como hablaba, ¿no? De este amor propio. Entonces, podría ser como algo innovador y otra manera de ver, como de ver el hecho de cambiarnos, o sea, de cuidarnos a nosotros mismos, como cuidar o sea, como ser parte de uno solo, de una casa común. Entonces, creo que es una muy buena premisa como para continuar explorando la manera en la que vemos ahora nuestra individualidad, porque ahora es como que estamos siempre en selfies de nosotros, Instagram nosotros, todos nosotros. Entonces sería muy bueno como seguir con este proyecto y ir como cambiando el switch de no, de como de amarnos, una expresión de amarnos a nosotros mismos también sea como cuidar el medio ambiente. Entonces esa es como una premisa muy buena y me parece que sí se podría como expandir con diferentes, con otras cosas y para que se entienda mejor este mensaje. Y eso. Yo también quiero comentar algo, profe. Bueno, con respecto al proyecto que en sí se realizó, considero que estaba dirigido más a la empatía con otras personas, por eso que se realizó más que todo el prototipo para 2 personas, porque va dirigido en sí para el compartir, el pensar siempre en otra persona y el trabajo en equipo. Yo considero que sí es bastante necesario y considero que sí en la actualidad se ha ido, no ha disminuido lamentablemente, entonces sí considero que es un buen tema como para seguir avanzando en el proceso, para poder tener igual un buen resultado, al igual que también considero que con el grupo objetivo que va dirigido, también es bastante considerable que este grupo objetivo tenga la posibilidad y tenga esa facilidad para poder comunicar a otras personas y dar ese mensaje que nosotros queremos dar con en sí la experiencia que van a vivir. Súper, muchas gracias. Creo que sí, es importante, ¿no es cierto? Siempre que regresemos a los objetivos, ¿cierto? Y tengamos como esa claridad, más allá de que ahora mismo hemos visto productos y proyectos súper vistosos, agradables, interesantes, innovadores. Es necesario reflexionar constantemente. Y claro, que esta pregunta no sea como solo una respuesta para la sesión, sino que sea sobre todo retórica, ¿no? Y que nos permita rever lo que estamos haciendo, cada pasito, cada avance que hacemos, cuestionarnos, ¿no? Porque finalmente, claro, lo que intentamos es, o sea, o cambiamos el mundo o no hacemos nada mejor, ¿no? Muchas gracias de nuevo, Olguita, Isa, Gabo, Carlita, Jaime, y agradecimientos especiales a los chicos, chicas, Darly, Pato, Caro, Cris, Juan, José, Mile, el Esteban que se nos fue, el Sergio que itera las clases. Nada, gracias a todos, todas. Un gusto compartir con ustedes. Sigan adelante. Seguro que tiene que cambiarle el mundo. Les toca, les toca. Una linda tarde. Disculpen ustedes, tengo otra reunión. Un gusto, mi querido Javi. Y felicitaciones a los profes, por favorcito, a ustedes. Qué lindo, continúen. Una linda tarde, gracias, mis jóvenes querida. queridos. Hasta luego. No te escuchamos, Isa. No sé qué pasó. ¿Me escuchan? Ya. Ahora sí. Mi compu está ya está soportando lo que puede de la pandemia. Bueno, no, felicitarles, también ya me tengo que despedir, felicitarles nuevamente a ustedes, chicos, chicas, y a los profes, sobre todo, por todo este acompañamiento y esta colita a los y los estudiantes, ¿sí? Y esperaríamos ver, de verdad, a mí me encantaría ver esto en una campaña en la universidad. Así que creo que esto se debería llevar a la comisión luego de lógicamente pasa por todo lo que ustedes deben trabajar, imagino ya como las materias, pero creo que esto sería algo para empezar, no sé si en este semestre o el próximo, pero que no se pierda.
Chévere, Javo. Chao, Gracias, chao. querida. Ahí sí necesitamos que te sumes a trabajar en los proyectos. Gracias igual, profe. Es con los chicos nos quedamos en clase. Listo, Sabo, yo me despido entonces para ir a clases, que están mis alumnos aquí aguantándome. Entonces ya nos vemos. Un gusto verles, chicos. Nos vemos el jueves. Cuídense. Entonces, Sabo, nos vemos mañana. Gracias, No me has queridos. confirmado. De una. Ahí Ya debes. te confirmo la hora, ya reviso ya. Dale, chao, chao. Chau. Gracias, cholos. Gran trabajo, ¿ah? ¿Cómo se sienten? Nada. Démonos unos 10 minutos y regresamos para arrancar con el tema de hoy, ¿ya? Es 3:05, a las 3:15 los veo. Súper. Continuemos. Sí, de nuevo, gracias a todos y todas por el proyecto. Es como un buen aprendizaje que termina de alguna manera, es una unidad básicamente, ¿no? Que la hemos visto en forma paralela junto a la unidad 2, que las dos básicamente están llegando a su final. La unidad 1 es la unidad de diseño computacional en la que desarrollamos nuestro videojuego con este proyecto que podemos decir lo que está centrado sobre la tecnología, ¿cierto? Aprendemos haciendo básicamente correlacionar estos dos elementos, ¿no? El mundo de la programación y este mundo lógico con los productos de diseño y las características desde los elementos formales y dramáticos, ¿no? Que se materializan todos en el mismo resultado que tienen ustedes, que son los prototipos de los videojuegos. Creo que los prototipos de los videojuegos, no estuvieron, ¿no? Cierto que no estuvieron, jalada de oreja a casi todos, todas, que no estuvieron presentes en las evaluaciones, en las validaciones. Claro, la mayoría nos dimos cuenta de un montón de problemas, de errores pequeños, a veces son como modificaciones milimétricas, ¿no? De cuál es la fuerza con la que tiene que saltar, cuál es el tamaño que debería tener este personaje, cuál es el proceso de aprendizaje que debería incluirse antes de ponerle un reto de esta dificultad, ¿no? Es súper importante que ustedes tengan estas lecciones, sobre todo con este ejercicio que está basado en la tecnología, porque la unidad 2, que la vimos en paralelo, que es la introducción al diseño centrado en el ser humano, también se está cerrando, ¿no? Y con el cierre de esta unidad 2, que correspondía a la investigación que hemos desarrollado a la par sobre el proyecto del Museo Casa del Alabado, empezamos también la fase de diseño y prototipado. Entonces, con diseño y prototipado, además que está centrado dentro del ser humano, vamos a hacer como un énfasis muchísimo más grande en todos los procesos de validación y evaluación. Yo tengo todavía pendiente valorar los aportes que ustedes han desarrollado durante la semana 8, ¿no es cierto? Que se culminaron con las entregas que acaban de realizar el día de hoy. Y también los temas generadores que habíamos expandido este espacio de entrega hasta el día de ayer. Con esto, nada, arrancamos la fase de diseño y de prototipado y para eso es importante, de nuevo, como casi todas las clases, revisar más contenido teórico, ¿no? El día de hoy vamos a hacer una introducción a las realidades mixtas y vamos a ver las diferentes subcategorías que entran dentro de todo este espectro, ¿no? Dentro de todo esto que llamamos como un continuum entre la realidad y la virtualidad. Mucho cuidado y mucha precisión con los términos que utilicemos siempre. Por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando mencionamos que lo que se hacía en la tortuga era que aparecía el modelo y era realidad virtual, ¿cierto? Cuando tiene como más bien una lógica de realidad aumentada
O cuando el Jaime preguntaba si es que la experiencia que están desarrollando es realidad aumentada o no. Vamos a intentar como desambiguizar estos diferentes conceptos y tener como un poco más de claridad en qué es lo que implica cada uno. Y poco a poco, hacia donde vamos es a identificar además cuáles son los retos desde el diseño de este tipo de experiencias. Además de todos los que ustedes ya conocen, ¿no? Además de los retos que pueden estar vinculados a elementos de identidad, por ejemplo, ¿no? A retos desde la lectura de la información, a retos desde la selección cromática, el impacto visual, el contraste, como todas las cosas que ya vienen dadas desde los semestres anteriores, vamos a añadir como todos estos retos interactivos que también se suman en parte con algunos de los elementos que hemos podido observar dentro del sistema del videojuego. Pero el día de hoy vamos a hacer una introducción, entonces es como un poquito más expositiva y en algún momento experiencial. A ver. Entonces yo les dejaba igual el video de la historia de la realidad virtual, ¿no? Para que ustedes tengan como este referente y que entiendan de alguna forma que no es un tema de investigación que acaba de nacer en esta década, ¿no? Que no es tampoco como algo que se ha desarrollado específicamente con las nuevas tecnologías, sino que cuando hablamos de nuevos medios, ustedes igual deben tener como alguna noción de las características que hablan específicamente de los nuevos medios, que creo que lo estudiaron con el Javier el semestre pasado. Claro, no es que sean tan nuevos tampoco, sino que son nuevos porque, claro, tienen como muchos elementos que no corresponden a lo que podemos denominar viejos medios, ¿no? O medios análogos. Sí, más adelante, cuando entremos como a temas más culturales, tal vez hagamos como este énfasis en, voy a moverme acá porque están en clases de inglés, creo. Daránse entonces, si es que no se han dado todavía. Dense. Y de alguna forma vamos a empezar observando, ¿no es cierto?, como este concepto de realidad virtual desde este momento histórico, en donde Morton crea esta maquinita que se llamaba Sensorama, ¿no? Entonces, Sensorama, sí, digamos que incluye o es como esta primera aproximación a los temas de realidad virtual, porque incluye como algunos elementos que ahora son como súper importantes, ¿no? Como esta visión tridimensional, esta lógica estereoscópica, ¿no? En la que puedes ver diferentes elementos con cada ojo que te ayuda a tener comunidad de profundidad, incluido de una manera muy temprana, de igual color, sonido en estéreo, y además estimula otros sentidos que no son como estos convencionales, ¿cierto? Que no es solamente el audio, que no es solamente, que no es solo lo auditivo ni la vista, sino también aromas, elementos kinestésicos, ¿no? Como el viento, vibraciones. Desde esta exploración en los 50 hacia la última década hay una transformación gigantesca que viene dada por una investigación desde diferentes ámbitos, ¿no?
especialmente desde la academia, pero sí, tal vez en los últimos 10 años las empresas privadas han conseguido ya tener como una capacidad de invertir y de democratizar este tipo de tecnología, punto en el que inclusive con dispositivos muy sencillos, ¿no? Como Google Cardboard, que son estas cajas de cartón que te permiten tener un sistema 3D con tu mismo teléfono, permite que casi todos tengamos headsets o podamos tener headsets en nuestras casas, ¿no? Como hacerte el tuyo propio sale como menos de $10. Pero, claro, entendamos como esta visión de manera general, no solo desde la realidad virtual, que es intentar como estar inmerso dentro de este espacio virtual tridimensional, sino de desde estas ideas a partir de las lógicas de las realidades mixtas, ¿no? Todo lo que corresponde a elementos físicos y virtuales, cómo podemos mezclar y cómo lo hemos hecho ya, porque dentro de las experiencias que ustedes presentan, ya hablamos de permitir que el usuario esté saltando desde diferentes plataformas digitales, virtuales, y que en algunos momentos pueda como corresponder a distintos niveles de inmersión, inclusive si quieren así llamarlo, ¿no? De diferentes niveles en el que podemos sentir esta idea de presencia espacial dentro de ambientes virtuales o de transformar la realidad a través de recursos digitales. Esta es como tal vez la visión más específica dentro de todo el concepto de realidades mixtas. Hay un paper que igual pero ya tiene más de 20 años, ¿no es cierto? Escrito por Milgram y Keshino, que nos hablan de la noción de unas realidades mixtas en las que iteramos constantemente entre lo más virtual y lo más real, ¿no? Con una definición que salta desde la realidad aumentada hacia la realidad virtual. Pero después hay una definición que puede ser como extraoficial, al menos en este caso, que nos permite entender también estos dos elementos, como los medios basados en ubicación, que aquí los vemos como locative media, y la computación ubicua, que son como objetos computacionales que terminan siendo incrustados en tal vez como elementos un poco más físicos, ¿no? Entonces vamos a ver como desde sistemas interactivos que son totalmente análogos hacia sistemas interactivos que son totalmente virtuales y vamos como poco a poco categorizándolos. Este proyecto que creo que lo hemos conversado como un par de veces, ¿no es cierto? Se llama Diario de la Mariscal, fue desarrollado en el 2018. Tiene un sistema interactivo, pero este sistema interactivo se desarrolla sobre una alfombra, digamos así, sobre un mapa que está impreso en una lona gigante en el piso. ¿Por qué es interactivo, no es cierto? Porque tú generas una acción y tienes también una respuesta. En este caso, no tengo más. Pensé que tenía como otras imágenes. En este caso en particular te llevas como este sticker, ¿no es cierto? En el que tú incluyes una capa de memoria, caminas sobre el mapa y le pegas, ¿no? Y otras personas tienen como también la capacidad de observar lo que acabas de incluir. No tiene como ninguna computadora, al menos como dentro de este proceso interactivo de por medio. Pero dejando de lado como un poco estas interacciones que solamente pasan dentro de una capa real, empecemos a ver también como la posibilidad de incluir elementos electrónicos dentro de los sistemas interactivos. Por ejemplo, ¿cierto? El desarrollo de ciertos controles que son elementos físicos, pero que también tienen la capacidad de enviar señales digitales, ¿no? O computación ubicua, tal vez como las cosas más comunes que podemos tener como referentes son los zapatos que te permiten contabilizar los pasos o que miden tu recorrido dentro de una carrera, ¿no es cierto? Que se conecta con una app. Nike tiene como un montón de esos zapatos. Si ustedes han corrido algunas de estas carreras, 5K, 10K, 20K, lo que sea, les entregan un chip que permite modificar unos zapatos que son totalmente convencionales y de alguna manera le otorgan cierta calidad de digitalización, ¿no? De virtualidad.
Entonces, ubicuo significa que está en todos lados y parte un poco del paradigma de la computación ubicua que conversamos en un inicio, ¿no? De la capacidad de que en algún momento de nuestras vidas casi todos los objetos con los que interactuemos tengan como esta capacidad de pensar, ¿no? O la taza de café que reconoce cuando el café está frío y se calienta solo, o React Table, que es esta mesa en la que tú compones música a través de objetos, ¿no es cierto? Esto tal vez lo vimos dentro de la lógica de interfaces como los tangibles, los objetos tangibles, sí, las interfaces tangibles, ¿no? En donde se va a combinar por un lado tal vez como la capacidad de diseño interactivo que podemos tener. Sí, ahí sí diseñadores gráficos o cualquier otro tipo de disciplinas. En este caso en particular, ya no solamente con equipos de ingeniería, de tecnología, sino también evidentemente con diseñadores de productos, ¿no es cierto? A diferentes niveles, de textiles, de instrumentos musicales como luthiers, de cerámicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y este es como nuestro caso de estudio, la Baraunda boba, que es básicamente una maceta que tiene implícita dentro de como su misma estructura viva de planta a los ruidos de una ciudad, ¿cierto? Están como almacenados esta memoria histórica, auditiva de la ciudad. Y que al igual que la ciudad, que es viva, te empieza a lanzar como ruidos de manera aleatoria, ¿no? Entonces, estás como en tu casa, tranquila, y de repente te empieza a sonar como la canción del gas, pero no es el gas que está pasando por la calle, sino es la maceta que te lanza como esta información, ¿no? Computación ubicua, o elementos tangibles, ¿no es cierto? Son reales. En este caso, podemos como mencionar lógica de la realidad ontológica, ¿no? Como estas cosas que existen más allá de que nosotros no tengamos percepción o no tengamos como conciencia de ellos. Como, si ustedes cierran los ojos y no están viendo esta tijera, igual está ahí presente, ¿cierto? Frente como a elementos que pueden ser más virtuales, que pueden ser más simbólicos, más conceptuales, que no existen a menos de que los estemos experimentando o que no existen a menos de que los estemos pensando, que estemos reflexionando sobre ellos. Avanzamos como un poquito más hacia esta noción de realidad aumentada, ¿no es cierto? Todos estos elementos de alguna forma participan dentro de esta noción de realidad aumentada, pero tienen como estas definiciones particulares, ¿cierto? Y en este caso vamos a ver los medios basados en ubicación o locative-based media, en el que la información solamente aparece cuando tú has alcanzado cierta posición geográfica, que cada vez son más sencillos porque pueden estar potenciados por diferentes herramientas, ¿no? ¿Cómo pueden verificar que tú te encuentras en este lugar en particular? Ahora mismo pasa a través de diferentes sensores, puede ser comunicación Bluetooth, existen como estos beacons, ¿no? Como emisores de señal Bluetooth que detectan cuando entras de un cuarto. Eso funciona como súper bien en interiores. Puede ser el GPS, ¿cierto? Para exteriores, en donde se conectan 3 satélites de tu teléfono y logran triangular la posición, ¿no? En el espacio están como orbitando como un montón de satélites. Para el caso del GPS en particular, hay como 24 que están como súper dedicados a poder como rastrear la ubicación de las personas. Cuando logras triangular, sabes, ¿cierto? Porque envías una señal y miden la distancia de respuesta. GPS, en cambio, tiene problemas en interiores, ¿no? A todos nos pasa, así que abrimos el GPS dentro de esas clases del piso 1 de la PUSE y ya está perdido, no sabe dónde estamos. O la lógica de los códigos QR. Es que es otra verificación de que has llegado al lugar al que se suponía que tienes que llegar, ¿no? Ahí hay como ciertas, sí, como ciertos pendientes, igual con el proyecto de Transformers para revisar en relación a los medios basados en ubicación. Primero, claro, les faltó como muchísimo
diseño, ¿no? Sobre el mensaje que acompaña o la estética del mismo código QR, ¿no? ¿Cómo logras reconocer que este código QR forma parte del proyecto y este otro código QR que está al lado, no? O cómo llegas al lugar, capaz con el GPS, que tiene como una visión muy general. GPS tiene como una... Denme un segundito, por favor. GPS tiene un rango de más o menos 5 metros de error, ¿no? Que nos permite llegar como a un lugar, pero no es tan específico. El viaje del Chuya, creo que también lo hemos mencionado antes, son estas historias, estas leyendas de la ciudad que tienen una georreferenciación y que nos permiten revivir historias del pasado en función de los espacios, ¿no? Entonces, claro, creo que son como mis dos ejemplos como favoritos, como la historia de Padre Almeida, que pertenece al convento de los agustinos, no, de los de San Diego, o inclusive la historia de Bella Aurora, ¿no? Que está georreferenciada en donde era esta plaza de toros en la época de la colonia y en el recorrido que ella realiza hasta llegar a su casa, que es la casa 1028, que todavía se encuentra como hay una placa en el centro en donde estaba ubicada la casa 1028. ¿Alguien sabe dónde es? Estas dos cosas. ¿Dónde se hacían las corridas de toros en Quito en la época de la colonia? ¿Y dónde está ubicada la casa 1028? No. No. Las corridas de toros se hacían en la Plaza Grande, ¿no? Antes de que sea la Plaza de Independencia. Entonces no había este monumento porque todavía éramos dependientes del yugo español. Entonces ahí sí, lo que sí había era una pileta y alrededor de esta pileta se construía el ruedo, ¿no? Y ahí pasaba como todo esto de los toros. Y la casa 1028 se ubica en la calle Guayaquil y Chile, justo al frente del municipio, donde van a pagar la patente. Y ahí hay un edificio, pero está el letrero todavía, que dice Casa 1028. Si es que se dan el ciclopaseo, la próxima que pasen por la Guayaquil, paren ahí y vean el letrero. Y claro, vamos viendo que se van incrementando, ¿no es cierto? Cada uno de los pasos, como estas nociones de virtualidad. O sea, cada vez los elementos digitales logran ser como mucho más visibles, hasta llegar a esta idea de realidad aumentada, tal y como la concebimos. Entonces, realidad aumentada consiste en utilizar elementos digitales, la tecnología, que modifiquen la experiencia que tenemos con la realidad. Entonces, nosotros estamos presentes dentro del mundo real, ¿cierto? Logramos ver como todas las cosas que nos rodean en los sitios en los que se encuentran. Entonces pueden ser, ven su computadora, ven el techo, ven la cama de su cuarto, logran ver como el escritorio. Sin embargo, podemos de alguna forma, a través de algún display, primero capturar información. Y la información que capturas te permite incluir también en esta pantalla nuevos elementos, ¿no es cierto? Como información específica, como modelos 3D que terminan proyectados dentro de un lugar, como audio que modifique la experiencia dentro del espacio. Lo que se vuelve interesante a partir de, a partir de estas lógicas, además de visión de computadora, de reconocer estos elementos, es que esta interacción, aunque es automatizada, pasa en tiempo real. O sea, el computador, que puede ser un display, que pueden ser un headset, ¿no es cierto? Como
HoloLens, que es el que ustedes ven en la esquina inferior izquierda, o que puede ser una tablet que logra reconocer un código QR, una marca de referencia, o una línea de horizonte. El momento en el que reconoce esa información incluye estos distintos elementos que podemos ver, escuchar o percibir a través de nuestros distintos sentidos, ¿no? Han habido muchos proyectos como cosas muy viejas como Google Lens, que sí ayudó creo que muchísimo, sobre todo con herramientas metodológicas al diseño. Vamos a tener una lección de prototipado rápido en donde claro, tomamos como muchas de las enseñanzas de Tom Chi, que era como la cabeza de este proyecto de Google Lens, pero el proyecto, claro, no sobrevivió, ¿no? No era un proyecto que realmente llegó a tener como el impacto que buscaban, pero a la par, claro, tal vez Microsoft es el que más se ha concentrado en desarrollar los sistemas de realidad aumentada específicamente, y claro, ahí vemos HoloLens, ¿no? En este caso, claro, con realidad aumentada, claro, vemos del proyecto de Snake's Place, del lugar de caracoles, en el que también a través de una cámara, y en este caso con un sistema mucho más sencillo, que solamente identifica el color de los caracoles, logra representar a estos personajes, ¿no es cierto? Que están, estos avatares, que son a quienes representan a los caracoles dentro de este mapa de la ciudad, ¿no? En esta obra, que claro, no son pantallas, ¿no es cierto? Son como paneles, unos translúcidos, otros opacos, y sobre los paneles opacos hay una proyección que te da la impresión, te genera una idea de una mesa como inteligente, pero que finalmente está proyectando sobre este espacio, ¿no? Entonces hay diferentes tecnologías habilitantes, al menos para los displays de la realidad aumentada. Pueden ser headsets, que pueden ser dispositivos móviles, ¿no? Como teléfonos, tablets, que pueden ser proyecciones con proyectores grandes o con estos pico proyectors, ¿no es cierto? Con estos proyectores chiquititos que pueden como camuflarse mucho más fácilmente, o que pueden ser como especie de kioscos, ¿no? Como estructuras en las que tú ves a través de un telescopio, en donde se fusionan, a través de unos binoculares, en donde se logran fusionar como estos dos elementos. Dime. Espera, es que estoy ocupado, estoy en clases. El concepto de virtualidad aumentada, ¿no es cierto? Antes de pasar a la realidad virtual. La virtualidad aumentada es exactamente lo que nos pasa a todos nosotros ahora mismo. Virtualidad aumentada habla de traer información del mundo real, ¿cierto? Y meterla dentro del mundo virtual. Entonces, prendan sus cámaras un momento, por favor, para que todos podamos tener la experiencia de la realidad, de la virtualidad aumentada. Ajá, esto es virtualidad aumentada, ¿no? Nosotros tenemos como la idea en este mismo instante de que el José, el Pato, la Darly forman parte de nuestra computadora, ¿no? La Caro, aunque realmente cada uno de ustedes está en su casa, de alguna forma estamos capturando todo este conjunto de píxeles, estamos capturando todas estas ondas auditivas, se digitalizan y se logran representar en otro lugar, y nos permite que todos modifiquemos este espacio virtual, que realmente solo es como la pantalla de nuestro computador, ¿no? Puede tomar también varias formas. Muchas gracias a todos quienes prendieron la cámara. Puede tomar varias formas. En el ejemplo de la esquina inferior izquierda podemos ver unas manos que forman parte de una experiencia. Ahí estamos sumando, ¿no? Estás en una experiencia de realidad virtual. Es que estoy ocupado, Cholita. Estoy ocupado. Dame unos minutos y después voy, ¿ya? No, estoy ocupado, ya. Vaya, Cholita. Cuidado, te golpea la puerta, Olivia. Aquí vemos cómo se suman además las diferentes categorías. Puede estar en una experiencia de realidad virtual, que implica que te metes en un mundo tridimensional, ¿cierto? Que ya no estás presente dentro de la realidad en la que existes, pero estás trayendo tus manos reales, las estás llevando a ese mundo virtual, ¿no?
Esto ocurre con, claro, una combinación entre una cámara común de fotos, de video, y al mismo tiempo una cámara que logra captar profundidad, ¿no? Como un ultrasónico o como un infrarrojo, que detectan profundidad, separan el fondo de la figura y capturan esos píxeles y los introducen de nuevo dentro de este mundo de realidad virtual. Pero tienes también un componente de virtualidad aumentada. O Google Earth, ¿cierto? Donde el satélite captura datos del mundo, del planeta, y te los mete en la computadora, ¿no? O entender como los viajes en tiempo real, como en el Flight Radar, donde ves a los aviones que están viajando por todo el planeta. O si han usado el Flight Radar. No han utilizado el Flight Radar. A ver, solo para que no se queden con la duda. Para que la próxima que se vayan de viaje puedan estar, o que tengan a alguien que se vaya de viaje, puedan estar al pendiente de por dónde va, a qué hora llega. Esto es Flight Radar, ¿no es cierto? Es información en tiempo real de los distintos vuelos que ocurren en el planeta. Entonces, vamos a ver, podemos ver si es que este vuelo de Guayaquil a Quito está por aterrizar en 18 minutos. Está ya cerquita. Y en cambio, este debe estar por salir. Ah, no, miren, este viene desde Lima. Y está... No, ya llegó. Ya llegó. Y aterrizó. Pero claro, Flight Radar captura como estos datos, no solamente del país, ¿no es cierto?, sino de todo el planeta. Entonces pueden saber ahí dónde... Entonces mantiene la misma lógica de virtualidad aumentada. Virtualidad aumentada no tiene que ver solamente con información en cuanto a píxeles, ¿no?, sino cualquier tipo de datos, la data en general. Esto también, BitBotBox es una combinación de dos sistemas. Por un lado, vemos esto que guarda más la lógica de elementos tangibles, que son los controles de esta especie de juego, ¿no es cierto? No es un videojuego, es un juego que forma parte de las realidades mixtas, y un sistema de visualización. Entonces, ¿cuáles son como estos elementos tangibles de computación ubicua, ¿no? Por un lado, tecnología de cartón que está expandida, que está modificada a través de microprocesadores, de microcontroladores, como un Arduino, en donde una persona, ¿no es cierto?, el jugador se pone como esta especie de guante de cartón y con un joystick controla las posiciones de arriba, abajo, izquierda y derecha. Y otra persona que tiene este casco, que es un casco para no ver. Entonces, el casco para no ver no te deja ver nada más que 4 indicaciones: arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces, la otra persona, la que usa el casco, es del personaje del videojuego, ¿no? Pero ya no es un personaje virtual, sino es un personaje real. Con un Kinect que tiene como esta lógica de infrarrojo, capturamos además la posición en la que se encuentra el personaje, que es la persona que utiliza el casco. Y tiene como una proyección, además, sobre el recorrido que está realizando y un laberinto virtual. Entonces, jalas información del mundo real y después la proyectas para poder tener como esta noción de dónde se encuentra el personaje dentro del escenario dentro del laberinto que tienes que resolver, ¿no? Y finalmente el concepto de realidad virtual, que ya es el extremo máximo de la virtualidad. En el extremo máximo de la virtualidad, ya no estás como interactuando a través de como una pantalla, sino tú estás prácticamente dentro del escenario tridimensional, ¿no? Aquí hay como diferentes elementos que son importantes. Primero hablamos como de un escenario tridimensional representado, que puede tener una forma figurativa, que puede tener una forma
abstracta, simbólica, ¿no? Pero que te saca temporalmente de tu espacio real. Y claro, llegamos como de nuevo a esta buzzword, ¿no? A esta palabra como súper cliché, que es la inmersión, que desde las ciencias cognitivas la traducimos como presencia espacial. Entonces, te logras sentir presente dentro de otro espacio. Además, tienes como esta noción de visión estereoscópica, en la que tienes una alimentación separada para cada ojo, que te permite tener como esta idea de profundidad, ¿no? Hay otro tipo de simulaciones. Por un lado, claro, la pensamos como desde el headset, que es lo más fácil de interpretar. Pero si ustedes se dan cuenta, hay otro tipo de escenarios, ¿no? Como las cuevas, esto se llaman caves, que tienen proyecciones en las diferentes caras en las que estás como teniendo esta experiencia. Ya no tienes un headset, sino tienes proyecciones, y lo que sí tienes es un sensor que permite identificar en dónde te encuentras. Y si tú te mueves, como también se mueve ligeramente toda la proyección, ¿no? No es estática, tiene que responder en tiempo real a tus interacciones. Claro, esto en los autos, ¿no es cierto? Es como muy común también porque se utiliza muchísimo para pruebas de interfaces. Los autos tienen como una de las, creo que entre la industria militar y la industria automotriz son como los, fuera de la academia, ¿no es cierto? Son como los espacios en los que más se experimenta con este tipo de tecnologías. Bueno, y el entretenimiento, ¿no? Obviamente. A través de las nuevas consolas, ¿cierto? Ya el Play 5, Xbox, u otro tipo de experiencias en donde ya no solamente se estimula, con la misma lógica que partía el primer ejemplo que veíamos, también empieza a estimular otro tipo de sentidos, ¿no? Fíjense como esta especie de máquina que te permite simular como la idea de un vuelo de pájaro. Y en este caso, claro, no logra tener como todas estas características, no tiene como esta visión estereoscópica, ¿no es cierto? Es una simulación, digamos, de un sistema de realidad virtual, pero tenemos como esta reproducción del bloque FADA, que sí es un escenario tridimensional, que en este caso fue como un ejercicio que además, lo interesante es que se desarrolló de manera colaborativa, participativa. Es decir, abrimos como una serie de sesiones durante un mes aproximadamente, en la que recibíamos estudiantes, docentes, administrativos de la facultad, pero también llegaron como personas de otras carreras a intentar reconstruir la FADA, ¿no? Esto pasó en Minecraft dentro de la edición educativa de Minecraft, y cuando ya estuvo consolidada, conseguimos como sacarla de ahí y ponerla dentro de otro espacio que permite otro tipo de interacciones que son, tal vez como un poco más orgánicas, ¿no? Que ya no es solamente como este chat escrito. Entonces, de nuevo, ¿no es cierto? Volvemos a ver como el continuum, volvemos a ver como todo el espectro de la realidad a la virtualidad, desde interacciones totalmente análogas, físicas, a sistema de computación ubicua, de medios basados en ubicación, de realidad aumentada, de virtualidad aumentada y finalmente de realidad virtual. Lo que vamos a hacer ahora es... A ver, hasta aquí hay preguntas primero. No por el momento. No hay preguntas por el momento. Perfecto. Entonces yo les voy a hacer una introducción a lo que es... a ver, espérense. A ver.
Ya. Súper. Algunos anuncios parroquiales. Primero, acuérdense que el día de mañana, obvio que tenemos clase primero. La clase empieza a las 2, pero a las 3 vienen desde el Museo del Lavado, ¿no? A contarnos un poco sobre los contenidos, que era como este pendiente que todavía nos faltaba resolver para poder darle como un poco más de forma. A partir de esto, yo quiero que ustedes empiecen a trabajar ya sobre la propuesta de diseño. Entonces, para la propuesta de diseño, esto todavía va a estar pendiente como exactamente cuándo lo vamos a presentar durante la siguiente semana, porque de nuevo para la propuesta, uy, estoy quedando sin batería. Oli, tienes que comer el mote. Bueno. ¿O de toros? ¿Cuál quieres? ¿O de qué? ¿Cuál quieres? Quiero esta mora ya. ¿Este? Esta mora. Sí, es mora. Ya. Oye, elige cuál más. No, ya no puedo más porque estoy en clases, Olivia. Miki. Olivia, ahorita no puedo, chola. No, estoy todavía en clases. Ayúdale a que coma tu hermana, ¿ya? Y préstame las gafas. Préstame las gafas. Propuesta de diseño, perdón, las interrupciones. Esto es algo que vamos a ir desarrollando durante esta semana. Es la tarea que está pendiente para esta semana. Estos son como los elementos que debemos tener pendientes todo el tiempo, ¿no? Tengan sus fichas personas siempre a la mano. Revisemos de nuevo el listado de requerimientos. Y volvamos a la descripción inicial, ¿no es cierto? ¿Cuál era este plan de sistema interactivo que desarrollamos durante la primera semana? Si es que consideramos necesario, está bien redefinir los puntos que consideremos importantes. Estos son como, primero, el antes que nada, ¿no? Después, vamos a empezar ya a sondear diferentes ideas. Seguro hay un montón de cosas que ustedes ya les han dado vuelta de la cabeza. Pero vamos a alimentarlas también a partir de las respuestas que conseguimos de nuestros participantes cuando hicimos las preguntas de los temas generadores, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que ellos mencionaron? ¿Cuáles son como estos elementos importantes que podemos rescatar de las participaciones, de sus historias, de su relación positiva y probablemente como incómoda con la tecnología vinculada a sistemas educativos, a sistemas museológicos? Y diseñemos una experiencia que logre cumplir con este objetivo planificado, ¿no? De nuevo, para esto es súper importante que apliquen conceptos emocionales. Hemos visto ya distintos frameworks. Hemos visto distintos frameworks a lo largo de estas últimas 2 semanas. Los 4 placeres de Jordan, la lógica del diseño emocional de Norman, el hook de quién es el hook, de Nir Eyal, engagement, creo que todavía no vemos, engagement creo que vamos a ver mañana, de Shedroff, los mismos placeres del juego, ¿no? De Costello y Edmonds. Entonces, ¿cuáles son como los conceptos, ¿cierto?, emocionales que nos van a permitir diseñar una mejor experiencia? Y cómo desde este momento concebimos una propuesta a través de identificar el framework adecuado, ¿no? Y adicionalmente vamos a pensar en cuál es una metáfora que va a permitirme a mí comunicarle de forma adecuada a mi usuario qué es lo que tiene que hacer. Entonces,
Esto todavía es idea, pero preséntenla de la mejor manera que ustedes consigan hacerlo, ¿no? De nuevo, la fecha todavía está pendiente porque va a depender de cuándo nos confirmen también los otros participantes que puedan sumarse a la revisión de estas propuestas, que sabemos que son como nuestras primeras aproximaciones a una posible intervención, pero en la que es importante poder escuchar otros comentarios. Armen una presentación y, pensemos cómo funcionaría, ¿no es cierto?, esta experiencia. ¿Cómo funcionaría el antes de que yo tenga la experiencia? ¿Qué es lo que me debería pasar para poder llegar, ¿no es cierto? ¿Cómo sería el momento? ¿Y qué es lo que podría pasar inclusive después de? Pensemos como en estos distintos tiempos. Esto es lo que vamos a desarrollar durante esta semana. Al mismo tiempo, hay elementos nuevos que vamos a incluir acá. Por un lado, cada semana ustedes tienen que desarrollar una autoevaluación y coevaluación. Es decir, vamos a evaluar al final de la semana, ¿no es cierto?, el domingo, qué tanto hemos aportado al trabajo de nuestro equipo y también vamos a evaluar cuál ha sido el aporte de nuestros compañeros. Y ahí también les agradezco muchísimo al equipo que presentó la evaluación del desarrollo del equipo. Me hacen como mucho más fácil el trabajo. Todos tienen como estos formularios en los que ustedes entran, seleccionan cuál es su equipo, ponen su nombre, la semana en la que nos encontramos, esta es la 9, seleccionan el equipo, ¿cierto? Patos, gemelas. Y bajo una serie de criterios, entre contribuciones y actitud, cooperación con nosotros, enfoque y compromiso, cumplimiento de los roles del equipo, habilidad de comunicación y precisión, vamos a evaluar dentro de estos 4 rangos, ¿no? Estas evaluaciones igual tienen una nota dentro de el parcial. Y finalmente, esto es hacia donde apuntamos al final de la semana 12, ¿cierto? Mientras vamos haciendo como estos pequeños avances en la semana 9, 10, 11 y 12, lo que esperamos recibir en la semana 12, lo que espero recibir en la semana 12 de su parte, es que hayan realizado esta investigación, ¿cierto? Una revisión de literatura que nos permita entender los retos en el diseño de una experiencia de realidad virtual. ¿Cuáles son? Que entiendo que esto hicieron ya un avance sobre el estado del arte, ¿no es cierto? Tipologías existentes de proyectos museográficos educativos en realidad virtual alrededor del mundo. Estamos diseñando poco a poco el sistema interactivo y vamos a identificar cuáles son las pistas claras y claves de la interacción. Tener cuidado de generar recomendaciones sobre lógicas de accesibilidad y vamos a diseñar un instructivo de uso que no es necesariamente un manual, ¿no? Sino cuidar que los pasos que tenga que realizar se ajusten, como por ejemplo a la metáfora que vamos a plantear y que esta relación entre objetivo y acción esté presente constantemente. Vamos a trabajar primero con un prototipo físico. El prototipo físico me permite tener claridad del esquema de navegación sobre el sistema de realidad virtual, un layout tridimensional para poder identificar cómo aparecerán los diferentes tipos de información que quiero presentar y una selección de los objetos que voy a incluir y que voy a modelar o digitalizar o reproducir. Un wireframe, ¿no es cierto? Como lo mismo que hacíamos, como estas mallas de alambre para la web, pero que consiga tener como una composición de los diferentes elementos del sistema y una evaluación heurística de estos componentes, ¿no? En este caso, la evaluación heurística de los 10 puntos de Nielsen, que son la base del sistema interactivo, forman parte de nuestro proceso de diseño, pero a través de la identificación de los retos, también tenemos como nuevos elementos que son específicos del sistema de realidad virtual que van a ser evaluados y una propuesta de cómo se va a visualizar la información, ¿no es cierto? Cómo registramos las diferentes acciones
y cómo se representa esta información en el sistema de realidad virtual. Eso es lo que vamos a desarrollar durante todo el parcial. No se asusten, ¿cierto? Vamos a ir como pasando por cada uno de estos puntos con materia, con contenido, pero es como importante tener como claridad sobre hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, esto creo que ya no, porque vamos a trabajar próxima clase sobre el engagement. Denme un segundo, solo déjenme confirmar. El ejercicio colaborativo ya no es el que iba a ser, sino es del otro. Confirmar. Sí, ya. Esto no. Skip slide. Ya. Entonces, vamos a hacer como un trabajo práctico ahora mismo en el bloque FADA. ¿Quién ha entrado al bloque FADA? ¿A construir o a visitar? Nadie. Bueno, mejor. Entonces vamos a recorrer el entorno. Exploren como los distintos tipos de posibilidades, ¿no es cierto? Que en este caso son expandidas a través de la virtualidad. Y hagan reuniones de sus equipos dentro de estos espacios, dentro de los espacios virtuales, ¿no es cierto? Pónganse de acuerdo para que se encuentren en el hall o en la 209 o en la oficina del Guillermo para compartir cuáles son los hallazgos sobre estos diferentes retos o posibilidades, ¿no? Oportunidades. Empecemos a revisar distintos tipos de literatura, ¿no? Siguiente clase vamos a hablar un poco más de realidad virtual, ya como una clase solamente dedicada a ese tema, pero sean curiosos, ¿no? ¿Cuáles son los retos de los diseñadores para las diferentes experiencias de realidades mixtas? Empecemos a explorar, a descargarnos, a utilizar distintas aplicaciones de realidad virtual, aumentada. Identifiquemos fortalezas y debilidades. Esto nos va a permitir adelantarnos al cumplimiento de los elementos de este primer punto, ¿no? Ahora sí, yo les dejé acá el link al bloque FADA. No, que sea primero yo. Estoy quedando sin espacio. Ajá, el enlace igual estaba acá. Es bit.ly/bloquefada. Pero vamos a ingresar. Esta plataforma está desarrollada por Mozilla, ¿no? Los mismos que hacen Firefox. Y lo que nos permiten es, sin utilizar mucha programación en este caso, diseñar un entorno tridimensional o importar un entorno tridimensional y empezar a habitarlo. Además que es bacán porque es una plataforma multiplayer en la que vamos a poder participar a través de la computadora, a través de nuestros dispositivos móviles o a través de headsets. Habilitando micrófono, en algún punto si es que es necesario cámara también. Y podemos regresar a la FADA, ¿no? Entonces aquí pueden empezar a recorrer. Si es que ustedes van si es que empiezan a llegar, claro, a mí también van a aparecer como poco a poco las notificaciones. Alguien más ya está por aquí, a ver. Pondránse nombres para cachar quiénes son. Entonces, nada, a ver, vamos a... No, qué aburrido ir a la oficina.
vamos a ver si está el ulvio por abajo. Pues. Ah, y les voy a explicar también como hay como algunos problemas que aquí no sé por qué faltó como un hueco, faltó un bloque, ¿no? Como tipo Cantuña, fue como un error ahí de construcción. Piso 2. Acá hay un problema. Si es que intentan bajar, hay como una parte que no les da chance, ¿cierto? Que les golpea, bajen por pegados a las barandas. Y ahí sí les da chance en algún momento, pero yo porque ya no puedo. Ay, no me deja bajar. Si no les deja, ¿qué pasaría? No puedo bajar, pero si no, pueden bajar por el otro lado, por la facultad. O, ajá. Ah, esta es la otra cosa, ¿no? Si es que yo doy clic derecho, me aparece como este salto, ¿no? Entonces de ahí están el ulvio, el pato, el otro pato. Los talleres. Faltan como algunas máquinas. Entonces cachen como cuáles son las cosas que se pueden hacer, ¿no? Que vayan cachando como cuáles son las cosas que en este espacio en particular se puede como representar. Voy a habilitar por un momento unos elementos que yo siempre tengo desactivados de acá. Para que ustedes como moneen un poco. Que es la capacidad de... ¿Dónde está? Controles. No. No, no es aquí. Me cambiaron recién la interfaz, entonces... Room Infant Settings. Ajá. Ah, es que no estoy logueado, perdón. Perdón. No, sí estoy logueado, porque ya estaba apareciendo con mi nombre, ¿no? Sí estoy logueado. Objects. More. Mm, mm. Bueno, ahorita no lo estoy logrando, pero hay como incluir objetos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un objeto que nosotros incluimos. Puedo venir acá. Esto no forma parte del modelo 3D, sino lo pusimos como una imagen aparte. Que es además lo bacán de este sistema, pero ajá, no sé por qué estoy como un poco...
Ya voy a revisar de todos modos y apenas encuentre les abro como el espacio, ¿ya? Ahora sí, eso. Entonces vamos al bloque FADA y el resto de la sesión espero que logren como dar vueltas por el espacio y finalmente hacer esta reunión, ¿no es cierto? Al menos como unos 15 minutos antes de que se cierre la clase para que ustedes puedan como comentarse las diferentes cosas que han identificado. Hagámoslo por el mismo bloque FADA, ¿cierto? No hace falta que sigamos comunicándonos por el Zoom, sino entren al sitio. Ahí les dejo el link igual en mi chat. ¿Preguntas? ¿Con cuál se puede saltar aquí o no se puede? No se puede saltar. ¿Con ¿Por cuál qué se el puede césped? disparar? Dice José. No, ¿y por qué el césped no me permite pasar, bueno, estas plantitas? Se supone que son plantas. Ajá. Sí, no sé. No sé, porque son como muy altas, son bloques. Es como, esa es un poco como la lógica. En este caso, este sistema fue construido en Minecraft, ¿no? No fue como modelado específicamente para ser usado en este sistema. Entonces hay como un par de deficiencias. En Minecraft, si tú pones un césped, básicamente estás poniendo un bloque que tiene cierta transparencia. Entonces hay esa incompatibilidad del área de colisión. Entonces, entra en colisión y este sistema automáticamente no te permite realizar esa acción. Pero sí puedes irte al laboratorio de fotografía, eso sí está modelado también. O sea, justo para allá quería pasar, pero no me permite. Choco con esas plantitas. Ándate con esta teletransportación, que es con el clic derecho del mouse. Ya, pensé que podía pasar. Cholos, los que no se conectan, ¿quieren contarme por qué no se están conectando?